Dios le bendiga, buenas noches mis amados hermanos, bienvenidos. Si a usted le parece bien, le invito a que estudiemos juntos. Hoy vamos a iniciar el capítulo número 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero rápidamente introducirme al estudio. Hoy nos lleva al estudio de un tema que yo le he llamado los protagonistas. Yo sé que parece un título de un programa de televisión. Yo creo que existe uno que se llama Los Protagonistas, pero no se me ocurre otro nombre que Los Protagonistas. Y vamos a estudiar el libro de Hechos, capítulo número 9, del 1 al 19. Son varios versículos, por eso es que quiero introducirme de lleno al libro de Hechos. Fíjese que esto, a mí me gusta muchísimo el estudio de los domingos, porque a veces entre semana nosotros no tenemos el tiempo, o a veces hasta la fuerza no tenemos para poder estudiar la Biblia. Y es entendible porque tenemos mucho que hacer. Algunos trabajamos tarde, otros no tan tarde, pero igual nos agotamos. Y el Señor nos ha dado la dirección de tener este tiempo de 9 a 10 de la noche. Para muchos tal vez ya sea muy tarde, o para otros sea la hora justa, en donde ellos tienen ya la libertad de poder acostarse en su cama o estar en su sala o en su estudio y anotar junto con nosotros lo que Dios le esté revelando, lo que Dios le esté hablando. Si usted no ha leído la Biblia de una manera, nunca la ha leído por entero o de una manera sistemática, nosotros tenemos el sistema de estudio por libro. Es decir, que usamos un libro de la Biblia y lo leemos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y así pues estamos nosotros estudiando por entero la Biblia, y hay muchas cosas que tenemos que aprender, muchísimas. Y aunque estudiemos 10 veces el mismo versículo, vamos a encontrar más de 10 enseñanzas para nuestras vidas. Esto quiere decir que si usted no estudió la Biblia o no ha leído la Biblia en esta semana, pues yo le invito a que lea conmigo. Vamos a leer 19 versículos. Pero mire, antes de que usted vaya a traer su Biblia, o no sé si ya está preparado o preparada para hacerlo, quiero que lea la Biblia, pero no la lea como siempre lo ha hecho. Me refiero a que la lea por leerla, sino trate de entender lo que se está leyendo. Es decir, usted ubique a los personajes, ubique a las personas, ubique el momentum de Dios que se está desarrollando en ese lugar. Piense en todas las aristas que nos ofrece la Escritura. Porque dice la Biblia en el libro de Hechos 9, del 1 al 19, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Esa es la primera parte. Este es el primer protagonista, que es el apóstol Pablo. Vamos a tratar de dividir. Hoy voy a usar la pizarra. Vamos a tratar de dividir esta enseñanza en 3 partes. Y bueno, le hemos puesto los protagonistas. Los protagonistas. Porque en esta cita bíblica, nosotros que hemos leído, por lo menos miramos a uno que es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo, es decir,
que es el personaje que dice la Biblia en Hechos capítulo 9 del 1 en adelante, que él estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, y que él dice que le pidió a los líderes que les dieran cartas para poder apresar, para poder llevar presos a los del camino, que así se le decía a los cristianos del primer siglo. Es decir, que él estaba buscando a los cristianos para meterlos al bote, pues. Y andaba buscándolos no en su lugar, sino que era un misionero. Pablo ya andaba buscando en otras tierras cristianos. Por eso es de que él pidió cartas para ir como con papeles, pues con permiso de agarrar a los cristianos. Y dice que yendo por el camino, dice que le apareció una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol y lo botó a tierra. Y Pablo le dice, ¿quién eres? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces nosotros podemos entender que el primer protagonista, por decirlo, ¿quién es? Mire pues, ¿qué es un protagonista? Es aquel que tiene una parte principal en una historia, en una película, en una novela. Es el que tiene una parte muy especial dentro del contexto de un suceso. Y dentro del contexto de lo que estamos leyendo, Pablo aparece como el protagonista porque él es el traidito de la película, el cual va caminando para poder apresar a los cristianos. Ahora vamos a seguir la lectura para buscar y encontrar el segundo protagonista. Escuche. Versículo número 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo, escuche, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vamos a decir que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire qué conversación tenía Ananías con el Señor. Que eso es impresionante. Esto es impresionante. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Marque esto, padecer. Vamos a ponerle a la par de Pablo padecer. Vamos a ponerle padecer. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ok. El protagonista número 2 se llama Ananías. Ahora, mire este punto importante porque quisiera hablar de las personas que según el contexto, porque esto es un estudio, o sea, esto es algo que vamos a tratar de entender y estudiar qué es lo que está sucediendo en este momento en la iglesia de ese tiempo y lo que la Biblia nos refleja de lo que debemos nosotros de aprender. Primer protagonista sería el apóstol Pablo. Ahora, yo no sé si usted sabía que el Nuevo Testamento tiene 26 libros. Mire qué interesante. De los 26 libros, por lo menos 14 libros fueron escritos por este hombre llamado apóstol Pablo.
Si alguien tiene un protagonismo en el Nuevo Testamento, obviamente sin contar o tomar en cuenta a Jesucristo, porque Jesucristo no tiene importancia solamente en el Nuevo Testamento, sino tiene importancia en toda la Biblia. Pero si alguien, digamos, quitando con todo respeto a Jesucristo, la segunda persona que lleva el protagonismo en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. No solamente por lo que dice este pasaje, Hechos 9, del 1 al 19, sino que porque realmente él se dedicó, la autoría de por lo menos 14 entre libros y cartas que el Nuevo Testamento contiene, es autoría del apóstol Pablo. Es decir, muchos piensan de que el Nuevo Testamento debería de tener un nombre más importante, el apóstol Pablo, porque realmente él es el que prácticamente deja los fundamentos para la iglesia de Jesucristo. Ok, esto solo es un pensamiento de alguien, pero sí vemos claramente que el apóstol Pablo tiene un papel súper importante en el Nuevo Testamento. Y en Hechos capítulo 9 vemos que Pablo, él era el caudillo que iba a tratar de contrarrestar la fuerza que llevaba el evangelio, porque Pablo era un judío. Es decir, Pablo era de la tribu de Benjamín. Él había sido fariseo de fariseos, dice la Biblia. Él mismo lo enseña. Pero se estaba levantando un nuevo camino, una nueva ideología, una nueva secta, digamos, entre comillas, secta, un nuevo pensamiento, que ese pensamiento era cristocéntrico. Se basaba en las enseñanzas y en la vida de un hombre llamado Jesús. Y este Jesús había sido un carpintero, lo habían visto caminar. Entonces Pablo no aceptaba mucho eso porque la divinidad, ¿cómo la divinidad se puede mezclar con la gente peor, tan común como un carpintero? Es decir, que la teología o la religiosidad de ese tiempo era muy incompatible a lo que estaba sucediendo en el Señor, en su pueblo en ese tiempo. Esto es muy común ver que cuando Dios quiere traer algo nuevo a nuestras vidas, a veces es incompatible porque estamos tan acostumbrados a lo viejo, estamos tan acostumbrados a orar de la misma manera, a alabar de la misma manera, a leer la Biblia de la misma manera, a vestir de la misma manera. Es decir, estamos tan acostumbrados a lo mismo que cuando Dios quiere enviar algo nuevo, y ahí hay un problema porque ya no se ministra de una manera plena hasta que Dios levanta protagonistas para poder hacer su perfecta obra en su iglesia. Ahora, el segundo protagonista o el protagónico es Ananías. Ahora, me gusta mucho este hombre porque este hombre, Ananías, si usted recuerda, este hombre era un discípulo y era un discípulo antes que Pablo. Es decir, que Ananías tenía más antigüedad. Oiga, tenía más antigüedad que el mismo apóstol Pablo. De hecho, dice en la Biblia que Ananías le llegó a ministrar al apóstol Pablo la sanidad. Le dice que le impuso las manos sobre la cabeza, porque Pablo cuando iba camino a Damasco para llevar presos a los cristianos, el Señor se le aparece. Y cuando el Señor se le aparece al apóstol Pablo, lo bota, cae a tierra. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, cae a tierra. Y cuando cae a tierra, el apóstol Pablo le pregunta, ¿quién eres? Bueno, pero esto no lo vamos a estudiar ahorita, eso lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos, porque Pablo testifica de su conversión en el capítulo 9, que es lo que estamos leyendo, testifica de su resurrección, testifica de su conversión en el capítulo 22 del libro de Hechos y en el capítulo 26 del mismo libro. Es decir, capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26, el apóstol Pablo cuenta lo mismo, cómo él se convirtió. Cuenta la misma historia, que iba camino a Damasco a matar, porque Pablo estuvo cuando mataron a Esteban. Eso ya lo estudiamos, creo que unos 3 o 4 domingos anteriores. Pablo iba a matar a los cristianos, a encarcelarlos, pero en el camino el Señor se les sale al encuentro y lo cambia todo. Y sí, llega a Damasco, pero llega ciego. Y llega ciego porque el Señor le da ceguera, le provoca que Pablo ya no mire.
Y esto también a nosotros nos habla de que a veces el Señor nos deja ciegos. Y cuando digo ciego no me refiero a que no veamos con nuestros ojos físicos, sino me refiero a que a veces Dios no permite que veamos las cosas tal y cual son. Dios lo que quiere es que no miremos nada para que solo lo escuchemos a Él. Es ciega, su cuerpo instantáneamente desarrolla desarrolla una habilidad más fuerte en los sentidos del oído, en los sentidos del tacto. Es decir, una persona ciega, su cuerpo inmediatamente desarrolla más sensibilidad a sus oídos. Entonces cuando el apóstol Pablo se quedó ciego, es porque Dios quería que nadie lo distrajera. Es como cuando decimos en las congregaciones, en las iglesias, hermano, vamos a orar. Por favor, cerremos nuestros ojos todos, cerremos nuestros ojos. Esto no lo hacemos por costumbre. Esto generalmente lo hacemos porque, bueno, a menos que estén sirviendo, ¿verdad, hermano? Pero generalmente uno cierra los ojos para no distraerse. Porque está hablando y de repente mira que entra un hermano. O pasa una hermana. Está orando y se cae un niño. O tropieza en esto. O botan esto. Es decir, que cuando el Señor le dijo a Pablo, yo soy Jesús. Porque dice que yo oí una voz del cielo que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, que lo que Pablo recibió fue un sonido, una voz. Es decir, que lo que Dios quería era que le escuchara. Tal vez a ti Dios te ha dejado ciego. Y me refiero a que lo que quiere es que tú por entero escuches su voz. No hayas el camino, tal vez no miras claro algún negocio, no miras claro alguna situación en tu vida. Entonces lo que tienes que hacer es aguzar tus oídos. Obviamente los oídos espirituales, ¿verdad, hermano? Porque dice la Biblia que estoy hablando cosas espirituales para los espirituales. Porque el hombre espiritual acomoda lo espiritual con lo espiritual. Es decir, que estoy hablándole a tu espíritu, no a tu mente. No estoy hablándole a tu alma, a tu espíritu. Porque tu espíritu entiende lo que estamos hablando. Ok. Entonces, cuando yo hablo de Ananías como el segundo protagonista, estoy hablando de una persona que tenía comunión con Dios al punto. Porque mire, hermano, mire pues, como usted tiene Biblia seguramente, ¿va? Porque yo no le voy a dar a todo con el dedo, usted tiene que ver que lo que estoy diciendo es cierto. Por lo menos desde el versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, del versículo 11 al versículo 16, Ananías tiene una charla con el Señor. Tiene una plática con Él. No estamos hablando de un protagonista que estaba alejado de Dios. Es alguien que tenía comunión con Dios. No es alguien que solamente le decía, Señor, gracias por los alimentos, amén. Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, Señor, gracias, Señor, gracias. Y solo eso tenemos en la boca. No tenemos con Él como una experiencia de comunicación. Ananías hablando, diciéndole como a un amigo. Fíjese qué interesante esto, porque ahí yo miro cómo es la comunión con el Espíritu Santo. Ahí yo puedo ver cómo es la comunión con Dios. Dejando los parámetros religiosos, los parámetros litúrgicos. Aleluya. Aleluya. Está bien que lo diga, pero los parámetros bíblicos, hermano, es impresionante cómo podemos tener cercanía con el Espíritu de Dios. Mire lo que le decía. ¿Cómo usted pretende una comunicación con Dios de esta manera? Solo escuchemos. Dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dios hablándole. Y le sigue diciendo, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, te ha visto a ti, Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, lo que te estoy diciendo yo ya se lo mostré a él. Él ya te vio a ti poniendo las manos encima sobre él. Entonces, mire pues lo que dice Ananías. Entonces Ananías
respondió al Señor y le dijo: Señor, yo he oído de este hombre que hace males a tu iglesia. Allá en Jerusalén hizo averías. Yo he oído que este hombre, Saulo de Tarso, yo he oído que estuvo cuando mataron a Esteban. Yo he oído que es malo. Él no nos quiere, Señor. Imagínense, hermano, qué conversación. Y el Señor le responde. No. Y todavía le dice a Ananías, y tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan el nombre de él. O sea, no está contradiciéndolo. No está brincándole al Señor. Le está hablando como amigo, como Señor, como Dios. Le está hablando como alguien que ya lo conoce. Alguien que tiene confianza. Alguien que puede abrirse y ser como eres. No, hay gente que le habla a Dios. Y yo entiendo que hay que tener respeto para hablarle al Señor, sobre todo reconociendo que es Padre. Jesús dijo: cuando oren, oren así, Padre. Es decir, que tienes que reconocer que estás abajo, que tu nivel es abajo. Pero eso a nosotros no nos lleva a no tenerle confianza y no hablarle. Lo que sentimos, lo que hacemos, así como yo ahorita en este momento. Si alguien hace unos 30 años me hubiera visto haciendo esto, dice que estoy loco, porque estoy hablándole a un aparato chiquitito llamado teléfono celular y estoy hablándole como que fuera una persona. Fíjense pues, llegamos a hacer nosotros con el teléfono lo que deberíamos de hacer con Dios. Y tenemos más confianza en hablarle a un TikTok o hacer algo, pero con Dios... tratando de, como que fuera un hombre, tratando de apantallar que, Señor, aleluya, te bendigo, Padre. Como que lo pudiésemos engañar. Le tenemos más confianza al Instagram, le tenemos más confianza al Facebook que al Dios de la misericordia. El Señor le vuelve a responder. Mire, es una conversación. El Señor le dice, Ananías le responde. El Señor le vuelve a decir, le dice al Señor. Después que Ananías le dice estas cosas de Pablo, el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, que Ananías tenía tanta comunión con el Espíritu de Dios, tanta comunión con Dios mismo, que este Ananías tenía lo que se conoce como revelación. ¿Qué es la revelación? La palabra revelación es de donde viene la palabra apocalipsis. De hecho, apocalipto es la raíz griega de apocalipsis. Vamos a irnos del principio. Hay un libro de la Biblia, el último libro, que se llama Apocalipsis. La palabra apocalipsis viene de una raíz griega que es apocalipto. Y la palabra apocalipsis o apocalipto significa revelación. Quitar la tapa. Quitar la tapa. Si esto fuera algo que está tapado, no podemos verlo, pero el quitar la tapa para ver lo que hay dentro, eso es revelación. Eso es apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que tenía Ananías? Ananías tenía revelación, pero la revelación venía por la comunión con él. La revelación que tenía Ananías era de quién iba a ser Pablo. Mire qué impresionante. Antes que nosotros supiéramos que él iba a ser el perito arquitecto de la iglesia, o iba a ser el hombre que Dios iba a usar para hablarle a la gentilidad, ya lo sabía un hombre llamado Ananías. Por eso es que este protagonista es impresionante. Porque si bien es cierto, Pablo, obviamente Pablo tiene por lo menos 14 de los 26 escritos, de las 26 partes del Nuevo Testamento, Pablo por lo menos tiene 13, 14. Si tiene 14, le podría decir que Pablo tiene más de la mitad de los escritos del Nuevo Testamento. Tiene un protagonismo impresionante en la Biblia de la iglesia, en la vida de la iglesia y en el Nuevo Testamento. Pero dentro del contexto de la conversión del apóstol Pablo, aparece un hombre llamado Ananías. Un hombre que por la palabra entendemos que tenía una comunión con Dios sumamente importante, muy estrecha. Eran prácticamente amigos. Porque dice la Biblia que el amigo sabe lo que va a hacer. Eso dice, no lo digo yo.
Entonces yo a lo que quiero llevarte y quiero rescatar es que hay algo que no me deja avanzar, y es esta parte. Mire pues, dice, porque en versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Y aquí está el punto. A Ananías se le reveló que este protagonista iba a padecer. Ahora, ¿qué enseñanza nos trae esto? Hay cosas en nuestra vida que tienen un protagonismo, son protagónicos, que hacemos, que decimos. Hay cosas que se muestran más, pues, de nosotros. Ese protagonismo, el más visible, es lo que más cuidamos. Le voy a poner un ejemplo para que no mire así de qué está hablando y que un ojo se le vaya así como que se está volviendo loco. Pérez. Un ejemplo de Julio González. Julio González es espíritu, alma y cuerpo. Ahorita el espíritu y el alma del cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, tienen un protagonismo. Un protagonismo, es decir, que ahorita está manifestándose mi alma y también está mi espíritu, pero también mi cuerpo. Pero ahora, ¿qué es lo que usted mira? Vamos a retroceder, pongámosle retroceso al carro, por favor. Allá. ¿Qué es lo que usted mira? Usted está viendo mi cuerpo, mi físico. Pero como es lo que más se mira, es lo que tiendo por cuidarlo mejor. Me eché gelatina, limpio bien mis lentes, trato de estar bien vestidito, porque yo sé que mi vestimenta tendrá un protagonismo en este estudio de el 6 de febrero de 2022. No me mire así, hermano, usted está igual. Hoy en la mañana se puso delineador y se pasó una máquina para alisarse el pelo, o tal vez para colochárselo, y se puso aquí, se repelló toda y se echó de... ¿Por qué? Porque eso tiene, su aspecto tiene un protagonismo impresionante en su diario vivir. ¿Por qué se arregla? Porque es lo que más se mira. Porque es lo que es más visible. Porque es lo que es más público. Hay partes en nosotros que no se miran tanto, entonces no las cuidamos tanto. Por ejemplo, hay personas, bueno, a mí me ha tocado, ahorita no, gracias a Dios ya no, pero me tocó que yo trataba de cuidar mi ropa y todo, y surcidito y todo, pero mis calcetines, habían calcetines que tenía con hoyo. Pero como no se miran mis calcetines, aunque el dedo se me salía, como no se mira porque está cubierto por el zapato, entonces no tiene tanto protagonismo. Sin embargo, son importantes porque si no los uso me salía ampolla. Trato de bajar la Biblia en tu diario vivir. Pablo representa a la persona, o representa al área de nuestra vida que es un protagonismo principal, de lo que más se mira. Pablo escribió 14 de las cartas del Nuevo Testamento. Pablo fue el que andaba tratando de matar y asesinar a los cristianos. Pablo es el hombre que se le adjudica los lineamientos recibidos por el Señor, como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, que lo que recibió del Señor es lo que enseña. Es decir, que él representa la parte más visible de la iglesia. No hay un predicador que no hable del apóstol Pablo. Y si no habla del apóstol Pablo, predica de lo que Pablo enseñó. Hablar de Corintios, primera y segunda carta de los Corintios, es hablar de Pablo. Hablar de la Gálatas, de la iglesia de Galacia, hablar de la iglesia de Éfeso, hablar de la iglesia de Tesalónica, hablar de la iglesia de Filipos. Es decir, estamos hablando del apóstol Pablo. Entonces, eso es lo que más se muestra, pero aquí es donde está el problema, que lo que más se muestra, lo que más se ve, lo que se va a usar, es lo que más padece. No era Ananías. Ananías se le reveló que lo que más se va a ver es lo que más proceso lleva. Hay mujeres que se tardan infinidad de horas para arreglarse. ¿Por qué? Porque es lo que más se mira.
Aunque su bolsa vaya hecha un relajo, lleve ahí pedazos de galleta de hace como 3 meses y lleve ahí un su delineador quebrado, su lápiz o qué sé yo, ahí no importa, pero yo tengo que ir así, bien pipiris night, ¿va? Bien Trabandino Chanoc. Ya, se me ocurrió este nombre, Trabandino Chanoc. Bueno, usted ya me captó la idea. Lo que más se muestra es lo que más proceso necesita. Pablo, ¿qué proceso necesitó, hermano? Mire, hermano, cuando estudiemos Corintios, nosotros vamos a ver en la primera carta de los Corintios el sufrimiento de Pablo. ¿Qué proceso tuvo Pablo? ¿Qué proceso tan duro tuvo este hombre? Mire, se lo voy a leer. Vamos a ver si lo logro encontrar. Es decir, que nosotros debemos de considerar que las cosas que nosotros más queremos usar, las cosas que más queremos que se muestren, que se manifiesten, son las cosas que más proceso van a llevar. Estamos hablando de Corintios. No lo encuentro, hermano. Pero... bien, ya lo encontré. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice, estamos hablando de que lo que más se mira, Pablo iba a usar mucho Dios iba a usar mucho al apóstol Pablo, Dios iba a usarlo para escribir muchas cartas, Dios iba a usar a Pablo para que sea muy nombrado, muy público, iba a ser como el caudillo de la iglesia, iba a ser el que iba a llevar el evangelio a la gentilidad, aunque fue Pedro el primero con Cornelio, pero al final Pablo iba a tener una prioridad, o iba a tener un protagonismo muy especial dentro del contexto nuestro. Pues este hombre que iba a ser muy visto, muy público, iba a ser tratado de una manera tan dura que nos debe de dar a nosotros el entendimiento de que hay cosas que nosotros estamos pasando, pero es porque tenemos un protagonista. Hay algo que Dios quiere usar. El que tiene un vicio, Dios quiere, y sufrió en ese vicio, Dios quiere usarlo para su gloria. Por eso tanto proceso. Solo escuche esto, dice, son ministros de Cristo, dice Pablo, como si estuviera loco hablo, yo más, dice, en trabajos más abundantemente, escuche, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he sido azotado, 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en náufrago en alta mar. En camino muchas veces. En peligro de ríos. En peligro de ladrones. En peligro de mi nación. En peligro de los gentiles. En peligro de la ciudad. En peligros en el desierto. En peligros en el mar. En peligros con los falsos hermanos. En fatiga, en trabajo, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Ja! Mire qué proceso tuvo este hombre. Pero es que Dios quería usarlo. Entonces, el área de tu vida o la parte de tu vida que sientes que te está costando más, es porque Dios la va a usar. Y ahí se va a cumplir lo que la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque en su debilidad, dice el libro de Corintios, en su debilidad es donde nosotros nos transformamos. Cuando reconocemos nuestra debilidad, nos transformamos en poderosos, por cuanto entendemos de que de Él viene la fortaleza. Ananías. Entonces Pablo es aquella parte nuestra que está más procesada. ¿Y por qué la procesa más? Porque se va a usar más. No es lo mismo que usted compre una silla de cristal solo de adorno, y que compre una silla de madera fuerte. ¿Y por qué la diferencia? Porque esta no se va a usar. Esta solo es para lucir. Pero esta es la que le vamos a dar uso, pero tiene que estar fuerte. Esa es tu vida, hermano. Esa es tu vida, hermana.
Por eso está siendo procesada, porque tú tienes un papel importante en tu familia. Tú tienes un papel importante en la vida de tus hijos. Tú tienes un papel importante en la vida de tu esposa o en la vida de tu esposo, en la vida de tu generación. La enseñanza de Ananías es bastante sencilla. Fíjese usted que Ananías, a pesar de todo lo que hemos visto, la comunión que tenía con el Señor, la plática que continuamente Ananías tenía con el Espíritu Santo, la revelación que tenía este hombre que ni siquiera ninguno de los 12 apóstoles tuvo. Fíjese qué interesante, ninguno de los 12 apóstoles le entró a su corazón esta revelación. No fue a ninguno de ellos, no fue a Pedro, fue a un hombre llamado Ananías. Ahora, lo más impresionante es que Ananías nunca más vuelve a aparecer en la Escritura. Imagínese usted, qué cosa da. No nunca más. Ahora, si usted está pensando que Ananías y Zafira, de Hechos, capítulo, ¿qué es? Capítulo 4, creo. Si usted cree que no son los mismos, este Ananías jamás vuelve a aparecer. No aparece. No hay una historia, pues. No hay una historia como otros hombres que se le llevó como un seguimiento. Pero dice usted, pero está bien, eso no es. Hay varios que no se vuelve a mencionar nunca. Cornelio, no, pero estamos hablando de alguien de un nivel espiritual muy alto. O sea, no se volvió a hablar de Ananías, no porque fuera un mal discípulo. No, si no, Dios no le hubiera hablado. No porque fuera carnal, no, porque si no, no hubiera podido administrar al apóstol Pablo, que sería el protagonista de la iglesia primitiva. Estamos hablando que él nunca más vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué enseñanzas sacamos de esto? Bueno, muchas, pero tal vez la más importante es que en nuestra vida van a haber personas que tienen un protagonismo especial, que solo aparecen una vez en nuestra vida, por un momento, por un tiempo. Y debemos de entender lo que Dios está haciendo. Debemos de saber y conocer que al final hay un tercer protagonista, que es el más importante. Y lo dejé de último, porque es del que se debería de demostrar. Porque Pablo fue por Jesucristo que Pablo vivió padecimientos, por su obra, por lo que Dios quería hacer en favor de la obra que Jesucristo inició. Y Ananías tenía comunión con él, con Dios mismo. Es decir, si alguien debe demostrarse, no es Pablo y no es Ananías, es Jesucristo. Ese sí es el protagonista. Pero ¿sabe qué hace Jesucristo? Deja que otros, permite que nosotros tengamos un espacio, como la gloria de Dios. Ezequiel dice que la gloria de Dios va avanzando, y avanza la gloria, y avanza la gloria, como rueda la mira de Ezequiel capítulo 1. Y dice que cuando avanza no retrocede. Dice que avanza y avanza y avanza y no da marcha atrás. La gloria de Dios así va. Es como un tsunami que va para adelante, no retrocede, va para adelante, va para adelante, va para adelante. Pero a nosotros nos invita a ser parte de eso. ¿Y sabe qué hace? Nos pone adelante. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice que la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Es decir, va atrás. Porque la gloria huye del quien le sigue y sigue a quien le huye. Aleluya.
Es decir, que la gloria de Dios va avanzando, la gloria de Dios en tu familia va avanzando y quiere que seas parte de la gloria. Y si tú no quieres ser parte, pues no importa, la gloria de Dios va a tomar tu familia, va a tomar tu negocio, va a tomar tu ministerio. Y si tú eres parte de eso, qué bueno, porque se va a cumplir el propósito de Dios de hacerte un protagonista. Pero igual, la gloria no se va a detener porque tú te detengas. La gloria no se va a detener porque tú retrocedas. La gloria avanza. La gloria avanza. Y la gloria de Dios te invita en esta noche a que seas parte de ser protagonistas. Ya sea como Pablo, que va a ser de los predicadores, de los evangelistas, de los pastores, maestros o profetas. O un discípulo que enseña, alguien que está en la escuela dominical, alguien que canta en alabanza, en el servicio, alguien que se muestra, que su servicio se manifiesta, se le nota que es un cristiano porque canta, porque sirve, porque predica, porque enseña, porque da. Puede ser que tengas ese protagonismo tú, o puede ser que lo tengas como Ananías, que estás atrás de la majada, que estás así oculto, pero eso no significa que no seas importante. Aquí lo importante no es ni Pablo ni Ananías, aquí lo importante es Cristo, que nos da participación. De pronto tú eres un Ananías y quieres ser como Pablo, quieres estar adelante y predicar y enseñar, pero tal vez no eres llamado para eso, pero sí tienes un protagonismo dentro del contexto de la gloria de Dios en tu familia, en tu casa, con tus hijos, con tu matrimonio. Ese es el propósito de Dios de esta noche. Entonces, ¿qué le puedo decir, hermano? Jesucristo es el que se lleva el protagonismo. Solo a Él la gloria. Él deja que nosotros vayamos adelante. Porque antes de ver a Cristo, veían a Pablo. Antes de ver a Jesús, me vas a ver a mí. Pero no quiero que me quedes viéndome a mí. Yo te digo, mírame a mí. Como le dijeron Juan y Pedro, ¿se acuerda usted? Juan y Pedro en el Hechos capítulo 3, cuando estaba el cojo de la hermosa, le dijeron, míranos, le dijeron. Y cuando los vio, ellos le dijeron, va, ya nos viste, ahora mira donde estoy señalando yo. Arriba, aleluya, arriba. No tienes que ser, tú que predicas o enseñas, tú no debes de ser, mírame, yo soy el machine, yo soy el... No, uno tiene que decir, mírame a mí. Ahora mira mi seña, ahí arriba. Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Eso le dijeron a este hombre. Bueno, yo quería hacértelo con unas letritas y todo, porque se me es un poco más sencillo podértelo explicar. Y si tú tienes alguna duda, tienes algún comentario o algo, pues puedes exponerlo allí y con mucho gusto la puedo resolver. O quisieras que se tratara algún tema específico, con mucho gusto podemos nosotros hacer algo para que puedas tú aprender. La cosa es ayudarnos, y no importa si seas Pablo o tengas un protagonismo como Pablo, que seas muy visto, solo que recuerda que el que es muy visto es muy procesado, padece muchas cosas, pero al final pues que Dios la va a usar. Y Ananías no quiere decir que no padezca, pero el nivel es diferente. Pero el nivel espiritual no es menor que Pablo, es un nivel igual de comunión con el apóstol. Y el más importante es Jesucristo. Vamos a dejarlo aquí esta noche. Dice, vamos a tratar de estudiar el próximo domingo Hechos capítulo 9. Y vamos a leer del versículo número 20. Mire, hermano, es que hay un montón de enseñanzas en este capítulo, en estas letras que leímos. Mire, y me dan ganas de seguirlo con estos versículos, porque hay muchísimo. Pero vamos a seguir, si no, no nos quedamos aquí. Hechos capítulo 9, del 20 al 30. Solo vamos a leer del 20 al 22. Mire, 3 versículos vamos a leer el próximo domingo. 3 versículos del 20 al 22 vamos a leer para el próximo estudio. Tu hermano Julio González te desea una muy bendecida semana y te espero el próximo domingo
acá en Estudiemos Juntos. Dios te bendiga. Buenas noches.